Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenidos a este tema tan complicado, no tanto por, digamos, lo que supone como cambio en políticas o supondría para un país como Colombia, una invasión, posible invasión a Venezuela, sino por las diferentes opiniones que ha tenido este gobierno de Iván Duque. Todo comenzó cuando el actual embajador, el nuevo embajador de Colombia en Washington, sacó una frase evidentemente a favor, que muchos entendieron a favor de una intervención militar, aunque no dijo pues claramente que ese era el camino, dijo que no se descartaba ninguna opción, incluida desde luego la de la invasión militar. Pero después las cosas se complicaron cuando vino a aclararnos algo sobre este asunto el propio canciller, porque también fue dubitativo. Y solamente el presidente Iván Duque salió a terciar en el debate cuando dijo que él no era belicista. ¿A quién creerle? Ese es el debate de hoy en Semana en Vivo. Y los invitados son bastante expertos en el tema. Ronald está... Voy a comenzar por usted porque es que está de corbata, hermano. Esa es la primera vez que lo veo de corbata, me sorprende. Bienvenida a la corbata, Ronald. Gracias, María Jimena. ¿Viene de dónde? No sorprende. Pero es que a mí no me sorprende la corbata de Juan Carlos. No, pues precisamente en este momento hay varias reuniones de mesas de expertos tratando de abordar el tema de Venezuela, de la necesidad de una relación con el hermano país y de bajarle el ánimo a un, digamos, estado que cada vez está más deteriorado, pero que afecta directamente a Colombia. Y obviamente, pues, no ha sido fácil estas 2 últimas semanas donde uno ve a un gobierno que está dando unas señales bastante encontradas frente al vecino más importante y obviamente algunos suelen creer que todo se va a resolver en Venezuela cuando entren los marines norteamericanos, saquen a Maduro y de la noche a la mañana Venezuela vuelve a ser el estado próspero que fue en los años 70. Sí. Y ninguna de esas afirmaciones es cierta. Bueno, ¿y el papel de Colombia en esa invasión cuál sería? Esa es la gran pregunta con una línea fronteriza tan grande como la que tenemos, ¿no es verdad? Ese es uno de los temas que vamos a tocar. También está aquí Samuel Hoyos, representante a la Cámara. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Centro Democrático. Un placer estar acá. ¿Cómo va en el gobierno? Bien, estamos con... Sí. El país tiene una nueva esperanza y los resultados se están viendo. El presidente Duque está bien, le está cambiando la cara a Colombia. Claro, le puso una cara de confusión. No, es que le pregunto porque le digo cómo se siente en el gobierno, porque él dice que, y con cierta, digamos, sapiencia, dice que es más difícil, ¿no es verdad? Usted lo ha dicho. No, pues es más fácil hacer oposición, criticar que defender, pero estoy seguro que el gobierno del presidente Duque va a ser un gobierno fácil de defender. Bueno, vamos a ver cuál es su opinión en este tema, si nos esclarece cuál es digamos, la opinión real o el camino que ha seguido este gobierno en el tema de la invasión o no a Venezuela. Laura Gil, bienvenida. Muchas gracias. Politóloga, internacionalista, columnista del diario El Tiempo. Bienvenida aquí. Muchísimas gracias. Y la corbata que no es sorpresiva, de Juan Carlos Restrepo, la misma, no la misma de siempre, es azul, ahora azul. Abogado, exconsejero presidencial de seguridad y una persona que conoce muy bien qué fue lo que pasó en el gobierno Santos en este tema, sobre todo en los últimos meses, ¿no es verdad? Que hubo, digamos, una como obsesión por parte de ese gobierno de ver cómo se solucionaba el tema por las buenas, tengo entendido, con una clara evidencia en la que era claro que no se aceptaba la intervención militar. Yo comenzaría por usted. ¿Hay alguna diferencia o cree usted que se cambió drásticamente la política con Venezuela desde que el presidente Santos se fue? ¿Y qué pasó en los últimos 6 meses del gobierno de Santos, en donde Maduro lo acusó hasta de haber sido partícipe de los últimos golpes que intentaron derrocarlo y que no pudieron? Bueno, María Jimena, muy buenas noches y a todos los compañeros de mesa. Lo primero que quisiera decir es que creo que es un error fundamental pensar que esto es un problema de gobierno, del gobierno Santos o del gobierno Duque. Esto es un problema de Estado, esto es un problema de país que nos acompaña y nos ha acompañado durante muchos años y que tenemos que resolver olvidándonos de las diferencias de partido, porque ni siquiera son ideológicas ni mucho menos.
Aquí hay una situación con un país vecino, con un país hermano, que está en una situación muy crítica, donde los valores democráticos están quebrantados completamente y que no solo Colombia debe asumir una sola posición en relación con el tema, una posición que podría sonar ambigua, pero no lo es decir, Colombia tiene que ser un país que apoye las salidas democráticas, pero también tiene que ser un país que se alinee con toda la comunidad internacional para llegar hasta las últimas consecuencias para restablecer el orden, los derechos humanos, las libertades en Venezuela. Y tenemos que tener como Estado y como país una sola posición y no estar dando bandazos. Pero ¿cuál es la posición del gobierno Duque para usted en este tema de la intervención militar No, yo creo a que Venezuela? Porque es que el embajador dice una cosa, el canciller dice otra, sí. y el presidente dice otra. Entonces estamos un poco confusos. Pues claramente creo que hace falta tener un solo discurso, y creo que se tienen que sentar a hablar todas las personas que integran la política o los ministerios y el presidente y sus ministros y sus embajadores se tienen que sentar a definir una sola posición y tener un solo discurso y un solo mensaje frente al tema. Pero creo que independientemente de las descoordinaciones en el libreto, llamémoslo así, como país nos conviene tener una sola posición y esa posición no tiene que ser otra que el apoyar a la comunidad internacional, porque no hay ningún país que por sí solo pueda ayudar a resolver este pero, tema. por ejemplo, nosotros no apoyamos el Grupo de Lima. La declaración del Grupo de Lima, el canciller decidió no. A mí me sorprendió, fíjese. Y es un grupo que tiene una clara, digamos, percepción sobre lo que debe pasar en Venezuela. En lo que sí está claro es que no quería ninguna intervención extranjera, digamos, en Venezuela. Colombia no lo firmó. Estoy de acuerdo. Creo que así como en Colombia nos hace falta un solo discurso, la comunidad internacional tiene que tener un poco menos de ambigüedad frente al tema. Laura. La pregunta, si la pregunta es, ¿cuál es la posición del gobierno? O sea, usted tiene Duque? claro O cuál sea, es la posición, entre otras, porque nos faltó decir, por ejemplo, si hubiera querido clarificar muy bien cuál es la posición, pues hubiera firmado la declaración de Lima. Exacto, a eso ¿No es voy. verdad? Una declaración que además la firman la mayoría de los Bueno. países, Colombia decide no. Mire, No firmarla, en donde creo era claro que decía no a la intervención militar en Venezuela. Ok, yo creo que la posición del gobierno Duque no la tiene clara nadie, ni en este tema ni en muchos otros, porque creo que hay una confusión enorme en el gobierno. Pero creo que uno puede leer e interpretar lo que está pasando. Y yo lo interpreto de una forma. Yo sí creo que se está posicionando de manera intencional un discurso de intervención. Y creo que en menos de un mes nosotros entregamos el margen de autonomía que teníamos frente a Estados Unidos ganado a puro sudor en 8 años. Creo que lo entregamos. Y creo que se está preparando el discurso de intervención. Era inconcebible que se hubiese hablado de intervención y ahora está todo el país hablando de intervención. Entonces, no, y el embajador no es lo accidente dice, ¿no? cómo El empezó embajador. esto. Entonces permítame hacer una rápida cronología de cómo empezó esto. Empezó con Álvaro Uribe diciendo, consideremos la intervención armada legal. Primera manifestación. Después llega Almagro y hace esas declaraciones En la frontera, y el canciller callado al lado reiterando que apoyaban la posición de Almagro. Después llega el comunicado del Grupo de Lima, 14 países, solo Colombia, Canadá y Guyana no lo firman. Después sacan un comunicado diciendo que no a la intervención. ¿Qué era el comunicado? Eran 2 párrafos. Uno, condenando el régimen de Maduro. Pero diciendo y que 2, condenando el uso de la Fuerza Armada como solución al régimen de Maduro. Después de eso, el canciller saca un comunicado diciendo sí, pero no, pero de la misma manera y en sentido contrario, que uno se pregunta que pues si eso pensamos, ¿por qué no firmamos el comunicado para empezar? Si en realidad... El de Lima, del Grupo de Lima. Exacto. Después viene Francisco Santos, perdón, el embajador en Estados Unidos, haciendo esa manifestación. Y después el presidente Duque tratando de decir, no soy belicista, pero no está diciendo estamos completamente opuestos al uso de la fuerza frente a Venezuela. O sea, ¿usted Entonces, cree que esta reunión de mañana... armando la discusión. Se está armando el entorno
Porque, y yo voy a esbozar mi lente de lectura, pero como le digo, como uno no tiene claridad, todos hablan, todos dicen, o sea, uno interpreta lo que a uno le dan. Trump viene en noviembre. Trump el año pasado, en agosto, estuvo hablando con presidentes latinoamericanos de la posibilidad de intervenir. Pero todos le dijeron que no. Todos le dijeron que en no. una reunión en Nueva York en Trump Tower. Incluyendo Colombia. Pero ahora, sí, cuando yo hablo de entregar el margen de autonomía a Estados Unidos, yo creo que Colombia está diciendo que sí antes que se lo pidan y que Trump va a venir a pedírselo. Por suerte, en Estados Unidos no manda Trump. Por suerte hay un Departamento de Defensa, hay un Pentágono que no necesariamente se va a plegar a la voluntad de Trump. Y acá, por suerte, manda Iván Duque. Y el mensaje del presidente Duque ha sido muy claro. No es belicista, Colombia no va a participar en ninguna intervención militar en Venezuela. ¿Cuándo lo escuchó decir eso? No solo porque no es lo correcto, es porque no es conducente, sería absurdo, sería... Ahora, lo que sí es un hecho es que en Venezuela hay una tragedia humanitaria. Maduro es un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano, hay un genocidio, no solo, leía hoy una columna en El País, ya los genocidios no solo son en cámaras de gas o con bombas, sino también poniendo a un pueblo a padecer hambre, y es urgente la salida hacia una transición democrática en Venezuela. Pero yo creo que eso todo el mundo está como de acuerdo. En eso no debe haber discusión, y el presidente Duque mantiene esa posición, y su posición ha sido clara. Hoy está liderando en compañía de Paraguay, Perú, Argentina y Chile una denuncia, una solicitud a la Corte Penal Internacional, una denuncia por violaciones a derechos humanos por parte del régimen de Maduro y de sus cómplices, para que haya una intervención por parte de la justicia. Y quienes deben propiciar una transición hacia la democracia en Venezuela son los venezolanos. Y ojalá, yo creo que el embajador Francisco Santos, pues de pronto habló más como líder político que como diplomático. Pero caramba. Pero eso sí. Lo que sí es cierto es que uno espera ante esta tragedia que el ejército venezolano se haga del lado del pueblo y no del lado del dictador. Pero yo le hago una pregunta porque fíjese que... Pero la posición es clara y el presidente Duque así lo manifestó, entonces no tenemos... Pero la declaración de ¿cuál es? No, es la de Francisco Santos, según presidente. usted, es desafortunada. Pero María Jimena, yo creo que también es irresponsable poner en boca del embajador Francisco Santos palabras que él no dijo. Él dijo, acá los tengo. No se descarta ninguna opción, pero él en ningún momento habló de una intervención. Acá, mire claro lo que que habló de colectiva, unilateral, o sea, habló del tipo de intervención. Lo tengo aquí, por favor, vamos a mirar qué es lo que dijo realmente Francisco Santos. Lo dice, a ver si está por ahí, lo tengo aquí. Está al aire, a ver si nosotros lo podemos ver también. Se han escuchado voces de operaciones unilaterales militares. Creemos que debemos llegar a una respuesta colectiva a esta crisis, pero también creemos, y quiero ser claro en esto, todas las opciones deben considerarse y el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles. Política, económica y estratégicamente. No habla de la pero vía dice militar. todas las opciones, dice, pero también creemos, y quiero ser claro en esto, todas las opciones deben considerarse. Después, ¿sabes lo que sigue de eso? Yo te quiero decir lo que sigue después de eso. Lo que sigue después de eso es, sería mucho mejor que fuera colectiva, pero tampoco descartamos que pudiera ser unilateral. O sea, él sigue elaborando sobre esto. O sea, no es que digamos que quiso decir algo muy general. Yo no comparto esa interpretación. Yo no veo en las palabras del embajador Santos como sugerir que debe haber una intervención militar en Venezuela, porque eso es que no hay ni siquiera la capacidad de hacerlo. Supongamos que tuviéramos la intención, que no es el caso. Tampoco tenemos la capacidad de hacerlo. Sería absurdo y generaría una crisis aún mayor, porque se calcula que podrían entrar 5 millones de venezolanos a Colombia, generando una crisis humanitaria acá también muy grave que el gobierno no tiene cómo afrontar. Venezuela, la dictadura venezolana durante las últimas décadas se ha armado hasta los dientes, tiene una capacidad militar muy superior a la de Colombia
y yo creo que eso tampoco mejoraría las cosas. Ronald, Hay que cercar a Maduro, hay que sacarlo, hay que buscar mecanismos de presión por otros lados, pero la intervención militar, pues por supuesto, pero en efecto falta claridad del Estado colombiano como Estado, digamos, a asumir que Colombia no tiene ninguna lógica militar con Venezuela. Es más allá de capacidades militares y de consecuencias, la historia de los dos países implica que no hay los elementos para una confrontación, pero en mi opinión al gobierno sí le ha faltado decir no debe haber ninguna lógica que apunte a una intervención armada en Venezuela. Se hizo en el pasado en diferentes momentos, no es la primera vez que tenemos tensiones fuertes con Venezuela, hemos tenido escaladas muy altas. Sí, en la época de Juan Manuel Santos se dijo claramente también. Sí, y no solamente en Juan Manuel Santos, incluso también con el gobierno de Uribe. Sí. Se decía, se descartaba de tajo cualquier salida Uribe militar. También lo descartó, exactamente. Y esto es lo que no hemos escuchado, y eso es lo que hace falta que el jefe de Estado no diga, no somos belicistas, sino que diga, no vamos a intervenir militarmente en Venezuela. ¿Qué significa para usted, por ejemplo, intervención legal? Eso lo dijo. Declaración del presidente. ¿Qué significa, Ronald, para ustedes intervención legal? El gobierno colombiano viene desde hace rato haciendo una serie de instrumentos para generar más presión internacional al régimen de Nicolás Maduro, que incluso yo tampoco comparto. Digamos, Colombia no es Perú, Colombia no es Chile. Colombia tiene una relación totalmente diferente con Venezuela por su lógica y cercanía fronteriza, por la dimensión de la relación, que Colombia quiera llevar al presidente Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional, ya genera unas tensiones adicionales de un régimen que incluso en este momento ya está contestando a las declaraciones actuales. Nicolás Maduro en este momento se está dirigiendo a los venezolanos sacando toda la lógica del atentado terrorista y exigiendo y pidiéndole a la comunidad internacional que vaya unos miembros de Naciones Unidas a revisar el material de evidencia que ellos tienen. Entonces nos metemos en un rifirrafe que no soluciona los problemas entre los países, y la propuesta del entonces senador en el pasado, Iván Duque, de llevar como senador a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, digamos que desde el foro político colombiano es una cosa, y digamos que desde el foro político como senador de una tendencia política en Colombia tiene una particularidad, pero ya en la cabeza, como decía Juan Carlos, de jefe de Estado es otro papel totalmente diferente. Un jefe de Estado tiene otro comportamiento y tiene que alejar las diferencias políticas que tenga, y no es una cuestión de pasar por encima de principios, es una cuestión de yo como jefe de Estado tengo una responsabilidad nacional que no involucra únicamente mi posición ideológica, sino la posición de todos los colombianos como país. Pero Ronald, yo sí creo que en esto hay que tener claridad, y es que la alternativa no puede ser quedarnos callados y cruzados de brazos. Venezuela es una dictadura y Colombia no puede guardar un silencio cómplice con ese problema, que además ya nos afecta a nosotros directamente, no solo a los venezolanos. Más de 1,5 millones de venezolanos se calcula que hay en Colombia, que no tenemos la capacidad de atender en los servicios de salud pública, de educación, de empleo, etc. Y además que el régimen de Venezuela se ha convertido en un santuario para grupos criminales colombianos. Entonces, la alternativa no es la intervención militar, de acuerdo, pero acudir a las instancias internacionales, denunciar la violación a los derechos humanos, salirnos de organismos como UNASUR, pues yo creo que son pasos en la dirección correcta que este gobierno por fin se atreve. No obstante, quisiera decir que eso no resuelve el problema que hay con Venezuela. La denuncia ante la Corte va a surtir en varios años y es simplemente un instrumento de presión. Eso no resuelve el problema en el corto plazo. Tampoco la intervención militar va a resolver el problema. El problema con Venezuela es un problema muchísimo más grande. No solamente estamos hablando de deterioro democrático. En efecto, en Venezuela hay una dictadura, pero estamos hablando del desmonte del Estado, de la pérdida del monopolio de la fuerza del mismo, de la aparición de un montón de actores que de entrar una fuerza externa a Venezuela puede pasar lo mismo que con Saddam Hussein. En eso estamos de acuerdo, pero entonces, ¿cuál sería la medida? Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. A ver, lo primero, o sea, como para empezar, dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Uno, es que nadie tiene el secreto para saber la solución mágica para resolver el tema de Venezuela. Yo entiendo la desesperación. Hay una desesperación en la región de no saber cómo tratarlo de Venezuela. Dos, que este gobierno hizo campaña diciendo nosotros sí vamos a resolver lo de Venezuela y necesitan golpes efectistas. Porque, como dije antes, o sea, acá no hay solución.
hicieron una campaña diciendo el gobierno anterior no hizo nada y nosotros sí vamos a hacer. Entonces vamos por lo mediático, lo efectista, lo simple, lo engañoso. ¿Qué creo que? Y voy a decir 3 cosas aquí. Primero, la salida de UNASUR. La salida de UNASUR simbólicamente tiene peso. Pero UNASUR estaba completamente paralizada desde abril porque 6 de, de los principales miembros habían dicho que ellos no volvían a una reunión de UNASUR ni pagaban más hasta que se resolviera el tema de Venezuela, básicamente. Entonces, salirse de UNASUR tiene un peso simbólico en una organización que ya no servía, digamos, políticamente para nada. Pero le voy a decir algo más. La salida de UNASUR, que se presenta así como un gran logro, en realidad es un fracaso de la política exterior colombiana. Y le voy a decir por qué, María Jimena. Porque hubiese sido un gran éxito de la Cancillería si hubiese logrado sacar a Argentina y a Chile al mismo tiempo. Y ninguno de los dos, a pesar de todo lo que hizo el canciller para que tratara de que se fueran con Colombia, no quisieron hacerlo. ¿Y por qué no quisieron hacerlo? Porque Argentina tiene candidato para UNASUR. El bloque de izquierda se negaba a elegir a este candidato y en la última cumbre de Macri y Piñera decidieron que como el bloque de izquierda ya le estaba aceptando el candidato a Argentina, entonces había que apostarle a la renovación de UNASUR, no inmediato, pero a un mediano plazo. Entonces ahí UNASUR, listo, un gesto que me parece, o sea, yo no tengo grandes diferencias con eso, pero no tiene gran peso. La CPI, como lo dijo Ronald, los tiempos jurídicos de la CPI, de la Corte Penal, no empatan con una transición democrática porque Venezuela necesita una solución alta antes. Y segundo, que Colombia no hacía nada con respecto a Venezuela. Le voy a decir 2 cosas. Colombia había firmado todos los comunicados del Grupo de Lima y había acompañado a Almagro en todas las decisiones en contra de Venezuela. Pero además le cuento algo que aquí no se cuenta y no se dice. Las sanciones que impone Estados Unidos a cualquier país automáticamente son aplicables en derecho interno por un acuerdo Colombia-Estados Unidos. Así que durante todo este tiempo que decían que nosotros no hacíamos nada contra Venezuela, que Colombia no hacía nada, había unas sanciones que son las que aplicaba Estados Unidos. Los recursos diplomáticos no se han agotado. Si Estados Unidos quisiera realmente apretar a Venezuela, las sanciones económicas irían mucho más allá que congelamiento de cuentas y de operaciones de algunas personas del régimen. Y le doy un ejemplo. El petróleo. Usted sabe que las aseguradoras, las que aseguran los barcos donde van el petróleo venezolano a todo el mundo, esas son americanas y siguen operando sin ninguna restricción. Yo estoy de acuerdo en que aún hay pasos para dar, pero el cambio entre la política del exterior frente a Venezuela del gobierno Santos en comparación con la del gobierno Duque es clarísimo. Por ejemplo, se negó a extraditar a Julio Borges, presidente de la Asamblea y líder de la oposición venezolana, solicitado por Nicolás Maduro. En cambio, Juan Manuel Santos sí extraditó a Lorenz Saleh, un joven activista político que hoy está preso, está preso por hacer la oposición a Maduro. Entonces, ¿cómo es? No hay ninguna comparación. En efecto, lo de Lorenz Saleh es una lástima porque este muchacho le están violando de los derechos humanos en Venezuela. Es absolutamente lamentable. Pero era un muchacho que tenía una capacidad de acción muy pequeña y que el gobierno colombiano no supo leer en ese momento lo que significaba enviarlo a Venezuela y que el gobierno colombiano no buscaba que le violaran los derechos humanos. Eso, digamos, hacer una correlación ahí es muy difícil. En el caso del gobierno Santos ya había protegido a otros líderes como disidentes, la fiscal Luisa Ortega. Todo el tribunal, toda la Corte Suprema. La presencia de líderes opositores en Venezuela, de Venezuela en Colombia, digamos, es parte de una realidad. Muchos de los líderes venezolanos se encuentran en nuestro país y cuentan con protección del Estado colombiano para que el Estado venezolano no se sienta en la tentación de venir a hacer un atentado en contra de ellos. Así que son casos totalmente diferentes. El caso del señor Borges, estamos hablando de un líder político venezolano que desde el 2006 venía con un discurso por la salida de Venezuela electoralmente, que incluso llevó a su partido y a otros partidos políticos a la Mesa de Unidad Democrática y ganaron en el 2015 y que estuvo en las negociaciones con el gobierno venezolano hasta el último momento. Entonces, ¿que le pidieron volver a Venezuela?
Bueno, en todo caso, este tema es complicado porque además no solamente ya no hay un cambio de gobierno aquí en Colombia, sino en Estados Unidos, ¿no es verdad? Y Marcos Rubio, que es un senador que ha sido considerado, porque no se ha nombrado todavía, al subsecretario de Estado, que es el encargado para América Latina, dijo lo siguiente en una entrevista para Univisión, y con esto los dejo. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos. Ya volvemos. Volvemos aquí y yo quería dejar, no solamente hablar sobre las declaraciones de Marco Rubio, que yo creo que es el que está orquestando de alguna manera o le está dando forma a la política hacia América Latina y sobre todo, digamos, al tema de Venezuela. Como no sabemos tampoco, estamos un poco en la misma situación en Estados Unidos porque con Trump no se sabe muy bien para dónde vamos, entre otras porque no ha nombrado un subsecretario de Estado. Pero estas declaraciones de Marco Rubio que han generado también una cantidad de reflexiones sobre la necesidad de que se esté abriendo también allá una veta muy clara en Estados Unidos para la intervención en Venezuela. ¿Es cierto o no? Pues yo creo que se está manejando a nivel de discurso, pero yo todavía creo que toca pasar muchos obstáculos en Estados Unidos para lograr este tipo de intervención. O sea, tengo claro que Trump ya lo pidió, lo va a pedir. Se lo va a pedir a Duque. Lo pidió hace 8 meses sí, en Trump Tower a todos los presidentes, en la época en que Santos era presidente y ellos dijeron que no. Todos dijeron que no. Entonces, sí, yo tengo la convicción de que se lo va a pedir mañana, que se lo va a pedir en noviembre cuando venga, y que si no pide apoyo, o sea, que va a pedir apoyo político, lo que sea, para la intervención. Ahora, el subsecretario de Estado, María Jimena, en Estados Unidos no define el uso de la fuerza. Ahí sí no se cuenta con el secretario de Estado. Claro, es el Congreso y el Pentágono. O sea, entonces ahí yo no creo que a Trump, porque Trump quiera, o sea, se tienen que conjugar una cantidad. ¿No? Hay elecciones. Y yo le quiero decir les voy a decir las últimas 4 guerras en las que está metido Estados Unidos, se ha metido Estados Unidos, 3 de las cuales todavía están en curso, ¿no? Afganistán, Libia, Irak y Yemen. Y vean cómo le fue. Veamos si el público norteamericano considera que meterse en Venezuela es una alternativa sobre todo en válida. este momento electoral, las elecciones en noviembre, difícil tema porque además tiene problemas también para mantener su mayoría, ¿no es verdad?, en el Congreso. Entonces, de pronto usted dice que eso no le va a funcionar, que hay más ganas acá que allá. Yo creo que están construyendo el discurso y yo creo que acá están diciendo que sí antes de tiempo. Yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras y hay que analizar esto como un problema global, hemisférico, que demanda una solución y por lo menos una intervención de la comunidad internacional sí, de manera articulada. Y eso es lo que se está hablando aquí. Es decir, yo trato de ver el mensaje final de lo que quiere decir una persona como Almagro cuando dice, mire, Venezuela es un régimen forajido, un régimen que está violando los derechos humanos y que además de violar los derechos humanos de su propia gente se constituye en una amenaza para la estabilidad de la región. Lo estamos viviendo todos los países. 2, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Tiene que obrar y tiene que obrar articulada, sí, no como Cantinflas. Pero ahí voy yo. Sí, pero la única manera que se puede utilizar el uso de la fuerza... No, yo no estoy hablando del uso de la fuerza. A nivel de comunidad internacional es que el Consejo de Estado, el Consejo de Seguridad apruebe una déjame continuar. Intervención militar. 3, la comunidad internacional ¿sí? tiene que obrar conforme a la Carta Democrática y la Carta Democrática obliga, 1, a no ser indiferente, 2, a recurrir primero a la diplomacia, 3, sí, a las sanciones, a las herramientas jurídicas y puede llegar incluso hasta el uso de la fuerza sí, a través desde el punto de vista humanitario, a través de los canales correspondientes y demás. Entonces, yo creo que eso es lo que se está diciendo. Lo que se está haciendo aquí es un llamado a tratar de que alguien logre tomar el liderazgo, porque ni Estados Unidos lo está tomando, ni Colombia está pudiendo hacer algo, ni los venezolanos podrán hacer nada al respecto. Entonces, si la comunidad internacional no obra de manera armónica, pues estamos cada día más lejos del problema y le estamos dando al régimen de Maduro una bocanada de oxígeno para continuar con su
gesta de violar los derechos humanos, que ellos sí la tienen clara. Yo quisiera hacer una anotación a lo que dice Juan Carlos. Yo no creo que hay que hablar de comunidad internacional, hay que hablar de la región, por una simple razón. Venezuela no está aislada. Este cuento de que Venezuela está aislada, hay que sacárselo. Venezuela tiene nada menos que el apoyo de China y Rusia. Entonces, por Dios, no está aislada. Y esa es una realidad Miembros del Consejo que tenemos. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad que trabarían cualquier tipo de intervención. Con un voto Pero suficiente. entonces el riesgo que estamos, usted sabe que se habla mucho de una nueva guerra fría, ¿no? ¿Qué fue la guerra fría anterior? O sea, la guerra fría, ¿qué fue? El enfrentamiento de las grandes potencias a través de terceros, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de terminar en exactamente lo mismo, porque si nosotros no medimos lo que es enfrentarse a Venezuela, es irse de frente contra Rusia y China. Yo no digo que eso no lo debamos hacer, lo que me gustaría es que por lo menos nuestros dirigentes lo tuvieran claro, porque este discurso de que Venezuela está aislado simplemente no es cierto. Pero vea, qué pena, esto da lugar a tres, digamos, la falta de claridad del gobierno ha dado lugar a tres escenarios. Primero, que sea simplemente una cuestión de discurso y que esto sea para llamar a la galería. El presidente Duque durante toda la campaña decía que la vecina del 202 era golpeada por su marido y que él no se podía quedar quieto. Pero pues esta sería básicamente permitirle a un incendiario que queme el 202 para que se solucione el problema. Eso sería permitir la ayuda de Estados Unidos. Y en ese sentido, digamos que es el terreno del discurso donde no se concreta ni se resuelve el problema de Venezuela, que no se va a resolver en el corto plazo. Y eso es lo primero que tenemos que entender los colombianos. Los venezolanos no van a regresar a Venezuela una vez se recupere el país, porque el país, para recuperarse, van a pasar varios años. Sí. El segundo escenario es que haya una intervención militar. Listo. El Estado colombiano cometió la burrada de meterse en una guerra y de servir de plataforma para una guerra en Venezuela. Eso no se va a resolver en el corto plazo. Es un país que lleva desde el 2002 preparándose para una lógica insurgente que ha permitido que un montón de actores tengan armas, que generaría una desestabilidad, que muchos de esos actores delincuenciales, colectivos entre ellos, se vendrían a Colombia y nos harían muchísimo daño y nos pondrían en una situación muy difícil, y Venezuela se convertiría con una lógica subversiva de un chavismo que ha amenazado siempre con irse a las armas y puede que lo saquen del gobierno, pero que no va a desaparecer inmediatamente. Yo le tengo una frase que dijo Roy Chatterton. Y un tercer escenario, la frase de Roy Chatterton. Bueno, que me preocupa y que siento que puede llegar a ser el escenario en el que se materialice. Que Estados Unidos esté utilizando a Colombia para alzar el discurso en unos niveles muy altos con Venezuela, para después utilizar la misma lógica que utilizó con Corea del Norte, que es que en un momento determinado Trump, muy pragmático, con unas petroleras pisándole los talones, llega y dice, bueno, entonces yo me doy un abrazo con Maduro, logro algunas estabilizaciones en materia económica para los intereses de Estados Unidos y me hago el de la vista gorda, porque en Corea del Norte, recordemos, se siguen violando los derechos humanos. Con la personalidad de Trump es muy posible, porque Trump, ¿cuál es el problema que tiene el personal de la Casa Blanca con Trump? Que justamente Trump cree que él se puede sentar con cualquiera y es una cuestión de hablar media hora y él arregla las cosas. Y es realmente un problema de personalidad que tiene el presidente de Estados Unidos, que se sienta con cualquier dictador. ¿Usted cree que si se sentó con Kim Jong-un va a dudar de sentarse con Maduro? ¿Y qué va a hacer entonces el canciller Carlos Holmes cuando eso pase? Pero María Jimena, digamos, frente a lo que ha dicho el senador Marco Rubio, a mí no me cabe duda que Estados Unidos no descarta como hipótesis a lo mejor una intervención militar en Venezuela. Eso me parece apenas lógico que Estados Unidos lo contemple. No quiere decir que Colombia lo esté haciendo. Yo veo que critican mucho las posturas que ha asumido el presidente Duque, pero no veo que hayan planteado ninguna otra solución. A mí me parece que haber creado un fondo multilateral para atender la crisis humanitaria es un paso fundamental. Que liderar unas denuncias ante la Corte Penal Internacional, aunque se demoren, aunque sean simbólicas, es un paso fundamental. Poner de acuerdo a 5 países de la región para acompañar ese propósito del presidente Duque y denunciar esas violaciones a los derechos humanos en Venezuela me parece un paso fundamental. Es que lo que no podíamos seguir era no haciendo nada y seguir de mejores amigos, tolerando en nuestras narices un genocidio, porque es lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Entonces puede que lo que esté haciendo el presidente Duque, puede que lo que esté haciendo el presidente Duque no vaya a solucionar el problema de Venezuela. Puede que tardemos otra década, otras 2 décadas. Ya bajaron en que eso
se solucione, pero que él está por lo menos dando unos pasos contundentes en contra de esa dictadura, eso es un hecho. Uy, ya bajaron como el nivel, ¿no? Que ahora puede demorar décadas. No, pues no sabemos. No, pero Cuba lleva 60 en años. campaña no decían eso. Cuba ¿no? lleva Pero bueno, 60 años, estos llevan 20. Ojalá termine pronto. Mire pero lo que Ronald estaba aquí haciendo digamos, estaba planteando el escenario de qué pasaba si pudiéramos cometer la brutalidad de hacer una invasión. Y hay unas declaraciones de Roy Chatterton que me sorprendieron porque lo conozco y porque es el canciller venezolano que muchos conocemos y están casi que en pie de lucha si ocurre esta invasión. Y eso es un tema que aquí se soslaya mucho. Dice Roy Chatterton, dice... yo creo que nosotros, a pesar de que hay visiones más escépticas, tenemos una superioridad militar, pero al igual que la guerra de independencia, contamos con los recursos humanos. Parece que estuviesen agotando las vías más radicales, más horrorosas, con excepción de una intervención militar. Sabemos bien que la oligarquía neogranadina nos tiene muchas ganas. Bueno, eso. Pero viene esta parte, dice, soy parte del comando Pedro Carreño, porque soy de los que creen que la guerra hacia la cual estamos marchando debe librarse en territorio colombiano, independientemente de que nos invadan. Debemos quizás llegar hasta el Pacífico porque al fin y al cabo nosotros liberamos a los países cuyas costas están bañadas por el océano y precisamente Pacífico. por eso es tan peligroso alimentar la fantasía de que el gobierno colombiano está contemplando una intervención militar en Venezuela, está descartada. Entonces seguir especulando diciendo no, en el fondo sí es lo que están pensando, eso no le hace daño al gobierno. Pero ¿por qué no la descartan? Eso no le hace daño al gobierno. Pero hay que descartarla más. Es que el presidente lo dijo, yo no entiendo qué es lo que yo no sé qué es lo tan difícil de entender de lo que ha dicho el presidente Duque. Alimentar esa fantasía no le hace daño al gobierno, le hace daño al país porque vea lo que está diciendo el ex canciller Chatterton. Ellos sí que contemplan la posibilidad de una agresión, a Colombia. Qué pena, un pequeño quiero hacer el 13 de agosto. 13 de y agosto. dejar de alimentar 20 días después, eso lo hizo en el programa de José Vicente Rangel, que sigue siendo los espacios... Los domingos, ¿no es verdad? Exacto. Y sigue siendo los espacios de propaganda del régimen. Cuando el régimen quiere decir algo, va el funcionario al programa de José Vicente en una entrevista y ahí se dice. Pero 20 días después, precisamente en ese mismo programa, José Vicente Rangel dice que el gobierno venezolano está adelantando encuentros con el gobierno norteamericano y que están buscando escalar una agenda. Entonces, obviamente, pues uno tiene unas señales muy encontradas en esto y necesita claridad. Y eso es lo que yo demando del Estado colombiano. De hecho, pues el canciller fue profesor mío y lo que demando es claridad, que diga no se va a hacer una intervención militar en Venezuela y Colombia bajo ninguna circunstancia va a apoyar una situación de estas, porque decir que no somos belicistas, no firmar el documento del Grupo de Lima genera una serie de suspicacias que alimenta, eso sí, a unos ánimos belicistas que dicen, no, lo de Venezuela se entra como en Panamá. Se saca a Nicolás Maduro y esto se resuelve. Y eso no es cierto. Yo le quiero hablar un poquito del tema. Usted trajo a colación el tema del Consejo de Seguridad. Entonces, le voy a decir lo que yo creo que pasa con este tipo de afirmaciones. Hay dos maneras de usar la fuerza legalmente en el sistema internacional. Un sistema jurídico internacional con todas las falencias que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, lo que quieran, pero es el que hay. Y en este sistema imperfecto como es, solo se puede usar la fuerza en defensa propia o autorizada por Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha autorizado para casos de este tipo de uso de la fuerza. Pero acá tenemos el pequeño problema de Rusia y China. De todas formas, así pudiéramos pasar el tema de Rusia y China. El Consejo de Seguridad nunca es que un tema entra en agenda y dice, ay, bueno, listo, intervinamos. Son años de escalamiento, de intervenciones diplomáticas hasta que el Consejo puede decir autoricemos. ¿Qué me preocupa a mí? Que estemos armando un argumento en defensa propia. Y le voy a decir por qué. Usted vio la incursión venezolana. Sí, en los últimos... La incursión venezolana se llevaron 3 colombianos, 3 colombianos. Se hizo una visita in situ. A mí hay ciertas cosas que no me terminan de cuadrar. Se hace la visita in situ. Sacan el comunicado diciendo...
que en efecto todo sucedió como se había denunciado, incursión, se llevan 3 colombianos a territorio venezolano, pero los sacan. Son 3 y un venezolano, ¿no? Algo así. Sí, 3 colombianos y un venezolano. Pero ¿sabe sí. lo que a mí, por ejemplo, cosas que no me gustan, que me hacen, que me preocupan? Tenían ese informe desde 24 horas antes de que lo sacaran. Y las fuerzas colombianas. La Cancillería colombiana, y lo saca después, o sea, horas después de que estos colombianos son imputados en Venezuela y se le levantan cargos, cuando esencial era tener ese informe antes para poder hacer la argumentación ante el juez. A mí lo que me preocupa que estos pequeños elementos que son de carácter técnico, digamos, que no se notan a simple vista, que sirvan para ir haciendo un argumento de decir, aquí nos tenemos que defender, porque ellos son los que nos agreden. En efecto, hay un problema de seguridad nacional para Colombia si tenemos el flujo migratorio que hay, pero yo siento que hay un escalamiento. Ese tipo de provocar, Laura, hay una estrategia también, creo yo, de provocar... Las agresiones de Venezuela a Colombia y de la Guardia Bolivariana, incursión de territorio colombiano, sí, sabes lo que pasa, que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. Entonces, una incursión pequeña no puede justificar una intervención al país entero hasta Caracas. Entonces, entonces lo que yo creo es que se está armando de a poco el argumento de defensa propia. ¿Qué otro argumento se podría estar armando? Obviamente, estamos en una etapa en la que estamos analizando, yo no puedo asegurarlo, pero yo interpreto los elementos que me dan como internacionalista y como, digamos, con, digamos, varias décadas de experiencia en esto. ¿Qué podría estar sucediendo también? Lo que plantea Ricardo Hausmann en su columna. Sí, cuando Hausmann plantea esto, o sea, yo les hablé del tema legal, pero una intervención, por ejemplo, la intervención en Kosovo no fue legal, pero fue muy legítima porque la comunidad internacional no se opuso a la intervención en Kosovo justamente porque había un genocidio que había que detener a Milošević. ¿Qué podría darle cierta legitimidad, sino legalidad, a una intervención? Que estas autoridades que han venido a refugiarse a Colombia, es decir, los miembros de la Asamblea Nacional disuelta. Pero además todos los tribunales. Exacto. Que estas autoridades, que en realidad son autoridades que fueron depuestas por el régimen de Maduro, pidieran a Colombia y a Estados Unidos que hubiera intervención. Eso no la vuelve legal, pero le da cierta legitimidad si es la autoridad legítima que lo hace. Entonces a mí me parece que ¿qué interpreto yo? Que se está trabajando en varios carriles, que no se tiene nada definido, que no es que Colombia diga pero sí siente uno que está cada vez más cerca de esa opción, y yo pensándolo bien, yo me acuerdo desde mi papá que era periodista, que estuvo en la primera confrontación donde decían que iba a haber también guerra en la época de la fragata, y cuando mi papá llegó al sitio de los monjes, le dijeron, y empezó a mirar y dijo, no, aquí no puede haber guerra porque entre 2 países hermanos no puede haber guerra. Y así fue lo que pasó. Pero hoy siento, y esa es una pregunta que hago, que estamos cada vez más lejos de ese momento y cada vez más estamos más cerca de la intervención. Yo creo que estamos mordiendo el anzuelo. Es decir, el lenguaje político y diplomático suele ser ambiguo hasta que sea necesario. Normalmente eso hacen los políticos, decir muchas cosas y no decir nada. Y creo que estamos mordiendo un anzuelo. Creo que aquí, lo que ya dije en este programa antes, tenemos una situación real, que es la violación de derechos humanos y un régimen forajido. 2, la necesidad de crear un consenso en la comunidad internacional o la región que está siendo directamente afectada. 3, se nos está olvidando lo importante. Pero estamos haciéndolo, pero ya va, se nos está olvidando. Pero un segundo. Pero se nos está olvidando ¿cómo lo importante. hacemos si no lo estamos haciendo? No, tiene que haber un líder, enfocado, tiene que haber un país en la región, un presidente o 2 o 3 que sepan exactamente lo que quieren y que no estén dando pero era el grupo de Lima, palos de ciego. Sí, bueno, puede ser, es decir, entre todos tiene que haber tiene que buscarse un consenso hasta que se encuentre. 4, hay que mirar los temas importantes de fondo, el tema humanitario, qué se va a hacer con los millones de personas que están saliendo, qué régimen se les va a aplicar en los distintos países, cómo va a haber una fuerza y una coordinación para paliar la situación humanitaria terrible que viven.
4, ¿qué va a pasar el día en que en Venezuela haya algún cambio y cómo la región tiene que apoyar un proceso de transición? ¿Cómo se va a proceder a la reconstrucción de Venezuela? Y lo último que quiero decir es, nos estamos rasgando las vestiduras cuando se habla del tema militar. El tema militar con Venezuela siempre ha estado presente. Para Colombia ese es uno de sus escenarios de guerra. No, nunca estuvo presente. Siempre ha estado dentro de la planeación militar. Teníamos el conflicto interno Venezuela y Nicaragua. Son las tres hipótesis de guerra. Esas se habían abandonado y ahora volvieron. No se habían abandonado. El conflicto interno acaparó la atención, militar, pero de todas maneras eso sigue siendo una hipótesis real para la cual hay una planeación real ¿Y usted cree que Colombia está preparada para claro, eso? Y hemos hecho, ¿Sí? Y el presidente Santos fue muy hábil en no morder el anzuelo en las distintas provocaciones que hubo cuando los 60 soldados invadieron Arauca y cuando todo eso, había la posibilidad de mandar el ejército, los bombarderos, los poquitos que tenemos, pero sabíamos perfectamente bien que lo que quería Maduro era una provocación para poder generar un estado de guerra en la frontera, para poder posponer las elecciones, lo que quisiera hacer y continuar violando los derechos humanos. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras cuando se habla de la intervención militar, porque puede ser ofensiva, que Colombia no va a ser tan bruta de irse con sus 2 submarinos detrás del portaaviones americano, pero desde el punto de vista defensivo sí tenemos que tener una posición clara y la tenemos. Las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa y Colombia tienen una posición clara en cuanto a cómo sería su defensa en el evento de un ataque de Venezuela. Eso está planteado, existe y es un plan real, digamos, existe confiable. Tiene que existir. Confiable y que además no depende solo de Colombia, depende de Pero es al contrario, de sus amigos es también. para defendernos de Venezuela, no para invadir. Es que nunca, cuando se habla de esto, no es la invasión a la antigua, no es el desembarco como el día D. Es, primero, hay que contemplar que las fuerzas militares de los países, previo agotamiento de las instancias legales, se pueden usar para situaciones humanitarias, porque ese sería el propósito principal de una intervención. Y segundo, pues, es decir, la posibilidad de un conflicto siempre existe. Estamos preparados de acuerdo con unos planes previamente establecidos, ordenados, que incluyen no solo nuestras capacidades militares, sino la de nuestros amigos también. Dos cosas. Primero, respecto a lo de la corbeta Caldas, en efecto, estuvimos muy cerca de una guerra y es el momento en que más cerca hemos estado de una guerra. Pero incluso en aquel momento, una empleada del servicio nos ayudó a evitar una guerra. Y es que la empleada del servicio del canciller Consalvi era colombiana y cuando todos los canales de comunicación entre los dos estados se habían roto, Pedro Gómez, que además esa es una anécdota de Pedro Gómez que suele contar muchas veces, es correcto. Se logró el canal de comunicación cuando llamó a la casa del canciller y le contestó la empleada del servicio, le dijo, mi embajador, y desde ahí se empezó a generar toda la negociación que evitó que fuéramos a una guerra. Y segundo, pues, en efecto, el gobierno Santos evitó morder el anzuelo, pero también guardó muchos silencios respecto a lo que estaba pasando con algunos temas de Venezuela, cuando el decreto 1787 quiso poner en juego nuestras fronteras con Venezuela. El tema de la migración se trató de forma reactiva, que al final Colombia lo manejó, digamos, o el gobierno salió con la cara limpia, porque logró manejar el tema desde la solidaridad, pero todavía hay mucho que hacer. Y creo que el liderazgo de Colombia no debe ser en tensionar la situación con Venezuela, sino en ser el país que empiece a administrar todo el tema de la migración venezolana, genere políticas de inclusión social de esa población y demuestre que se puede manejar un tema migratorio en el siglo XXI, cuando es el tema de las crisis migratorias, Rohingyas, Mediterráneo, Estados Unidos, todo lo que ustedes quieran, que son muchísimo más graves que la nuestra en cuanto a tema humanitario, pero que Colombia, por la hermandad que tiene con Venezuela, puede llegar a generar unas lógicas de liderazgo que podrían ser importantes, pero para eso se requiere eso, liderazgo, y que el gobierno colombiano no dé lugar a ambigüedades o a lógicas de malentendidos que generen una tensión adicional para un gobierno que ya en esta noche está diciendo que dentro del ataque, el magnicidio, hay actores colombianos, incluso de la Casa de Nariño, de la Embajada y de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano. Entonces es muy peligroso a usar a un enemigo que no nos conviene. Nuestra pelea no debe ser con Venezuela, nuestra lógica debe ser apoyar al pueblo venezolano que está en América Latina y está particularmente en Colombia. María Jimena, una conclusión muy básica. Hay que sacar a Maduro. Hay un genocidio en Venezuela y hay que detenerlo. Y por las buenas no va a ser. Ahora, Colombia no se puede meter en eso. Que sean los venezolanos los que resuelvan su problema. Bueno, como Solos vemos... no pueden. ¿Ah? Solos no Solos pueden. no Solos pueden. no pueden.
¿De acuerdo? Solos no pueden, dice usted, ¿por qué? Necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Claro. Es decir, la oposición venezolana, los recursos que tienen están absolutamente diezmados. No hay tres personas que se puedan montar, todos tiene están que ser huyendo. protegerlos, recibirlos, ser solidarios con ellos y atacar el régimen de Maduro en el escenario diplomático. Bueno, Y en el económico también, pero el militar, que lo hagan los militares venezolanos. Bueno, en todo caso, quiero decirles que nunca me imaginé que pudiéramos estar tan cerca a este tema de la invasión, precisamente por la experiencia que tuvimos en la época de la goleta, de la corbeta Caldas. Yo creo que sí estamos más cerca cada vez más. Es más, ya está planteándolo en Washington el propio embajador. Y es la primera vez que estamos entrando en este escenario para bien o para mal. Ojalá sea solamente un escenario y las cosas se puedan solucionar por las vías diplomáticas que no se han agotado. Una guerra es lo que menos nos debería tocar lidiar en este momento que empezamos a salir por lo menos de otra. Sería desastroso para Colombia, para la región y sobre todo para esos miles de colombianos que viven allá y los miles de venezolanos que están acá. En fin, espero que esta no sea otra guerra que comienza y que sea simplemente un escenario que se lanza por simple ganas de, no sé, ilustrar la política, darle más lustro a la política más bien. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.